Una aeronave no identificada se acercaba al aeropuerto sin previo aviso. El mismo que había desaparecido en 1955. Los operadores seguían su recorrido en el radar, hasta que en un parpadeo desapareció, sin rastro, sin señal, sin explicación. Pero lo más aterrador no fue su desaparición, sino lo que ocurrió 37 años después. El 2 de julio de 1955, el vuelo 914 despegaba de Nueva York con destino a Miami. Todo parecía normal. Era una noche de lluvia, sin turbulencias, y la torre de control daba luz verde para un viaje sin complicaciones. Pero entonces, algo sucedió. De un momento a otro, los radares de la torre de control dejaron de recibir la señal del avión. Las comunicaciones se cortaron, se enviaron alertas de emergencia, pero no hubo respuesta. Los controladores miraban la pantalla esperando que vuelva a aparecer. La aeronave, que segundos antes estaba en su trayectoria habitual, simplemente desapareció. No había reportes de fallas mecánicas, ni llamadas de auxilio. Solo el vacío. Durante semanas, los equipos de búsqueda recorrieron cada kilómetro de la ruta. Exploraron el océano, los bosques cercanos, cada posible punto de caída. No encontraron nada. No había restos de fuselaje, ni equipaje flotando en el agua, ni cuerpos. Era como si el avión jamás hubiera existido. El caso fue cerrado. Para las autoridades, el vuelo 914 fue catalogado como otro de los muchos misterios de la aviación. Para las familias de los pasajeros, era una herida abierta que nunca sanaría. Las décadas pasaron. Los nombres de los desaparecidos quedaron grabados en viejas listas de vuelos extraviados. Sus historias se convirtieron en recuerdos difusos, hasta que en 1992 ocurrió lo imposible. Los controladores aéreos detectaron una señal extraña en sus monitores. Una aeronave no identificada se acercaba al aeropuerto sin previo aviso. Lo más inquietante era el modelo. Era un tipo de avión que ya no se utilizaba desde hace años. Intentaban comunicarse, pero nadie respondía. Cuando finalmente aterrizó, lo hizo de manera errática, como si el piloto estuviera confundido, como si jamás hubiera visto ese aeropuerto antes. El personal de seguridad corrió hacia la pista, rodeando la aeronave con incredulidad. Las compuertas se abrieron lentamente y lo que vieron les erizó la piel. El piloto, vestido con uniforme antiguo, un rostro perdido, miraba a todos sin decir ni una palabra. Parecía no estar entendiendo la situación. La confusión se convirtió en terror cuando revisaron los documentos. Los pasajeros seguían en sus asientos, desorientados. Sus boletos, sus identificaciones, todo indicaba que pertenecían al vuelo 914. El mismo que había desaparecido en 1955. Pero lo más aterrador de todo era su apariencia. No habían envejecido ni un solo día. Para ellos, solo habían pasado unas pocas horas. Las autoridades los escoltaron fuera del avión y comenzaron a interrogarlos. Cada detalle de su historia coincidía con los registros oficiales de hace casi 40 años. El piloto y los pasajeros insistían en que habían partido de Nueva York ese mismo día. No recordaban nada extraño. No sabían cómo habían llegado a Venezuela ni qué había sucedido en todo ese tiempo. Pero lo más escalofriante vino después.
Mientras revisaban el avión, los oficiales notaron algo perturbador. Todos los relojes dentro de la cabina y en las muñecas de los pasajeros estaban detenidos en la misma hora y fecha, 2 de julio de 1955. Y entonces, antes de que alguien pudiera hacer algo más, sucedió lo impensable. El piloto, presa del pánico, volvió a subir al avión y encendió los motores. El personal del aeropuerto trató de detenerlo, pero antes de que pudieran reaccionar, la aeronave despegó de nuevo, se elevó en el cielo y desapareció tan rápido como había llegado. ¿Cómo es posible que un avión desaparezca durante 37 años y regrese sin señales de envejecimiento en sus pasajeros? ¿Será que viajaron a través del tiempo? Nadie tiene respuestas, solo preguntas y un profundo terror al pensar en la posibilidad de que algo así pueda volver a suceder. Y lo más inquietante, ¿dónde está ahora el vuelo 914? Podría reaparecer en cualquier momento en cualquier parte del mundo, o quizás aún está volando, condenado a repetir su trayecto por toda la eternidad.